Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre. Y así es, amados hermanos. Si usted ya limpió sus pecados en la sangre de Cristo, Cristo aún lo está esperando. No importa qué tan rojos sean sus pecados, Él los quiere hacer como blanca lana. Le invitamos para que el día de hoy usted también lave sus pecados en la sangre del Cordero. Regresamos. Si aún no ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero, como dice ese hermoso himno al fondo, le invitamos a que acuda a los pies de Cristo, a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Usted que anda en el pecado, tal vez nadie conoce que anda en el pecado, porque hay pecados que están ocultos y bien ocultos, pero Dios los conoce y el Espíritu que habita en el corazón del hombre también los conoce. Usted sabe qué es lo que ha pasado en su vida. Le invitamos ahí donde está, no lo estamos juzgando, no lo estamos acusando, sino que le invitamos a que cambie su vida, a que venga a Cristo, a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Él le quiere dar perdón de sus pecados. No importa lo que haya dicho, lo que haya hecho, Cristo Jesús aún está perdonando pecados. Y vamos a encontrar el día de hoy, a través de la luz de la palabra del Señor, en capítulo 9 del libro de San Mateo, a un hombre que estaba emproblemado. Sus pecados eran tan fuertes que lo tenían paralítico posiblemente. Acá encontramos a este hombre que era traído a Cristo Jesús, y nos vamos a ir directamente hasta el libro de Mateo capítulo 9. Y mire, este era un hombre que tenía muchos pecados, pero aún así Cristo Jesús lo perdonó, lo sanó y salió caminando de ese lugar. Posiblemente a usted también le pueda tocar de esa manera. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 9 versículo 1. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjese: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cualquiera se quedaría, bueno, ¿cómo que tus pecados son perdonados? Si lo trajimos para que lo sanaras, no para que le perdonaras los pecados. Pero él le dice acá: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y aquí hace esta gran declaración la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Hablamos de la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo para perdonar pecados. Usted recordará a través de la palabra del Señor que los pecados eran cubiertos a través de sacrificios de corderos. Usted tenía que presentar su sacrificio, una paloma, un cordero, un cabrito, lo que usted llevara como sacrificio por el pecado. Y esa era la manera como ellos cubrían el pecado. Pero de repente aparece esta nueva doctrina y aparece nuestro Señor Jesucristo con autoridad para perdonar pecados. ¿Usted se imagina el revuelo que ocasionó eso en la sinagoga y en toda la doctrina judaica que existía en ese lugar? ¿Cómo que este anda perdonando pecados? Si nosotros tenemos que traer acá un cordero para poder cubrir nuestros pecados, y ahora este nos sale con que tan fácil, Él perdona los pecados. ¿Con qué autoridad lo hace? Cuando usted ve a un policía, usted ve la placa, usted ve el uniforme y usted dice: ahí viene la autoridad. Cuando usted ve a un oficial de inmigración, tal vez uniformado y con su placa, usted mismo dice: esta es la autoridad, esta es inmigración. Y usted sabe que esa persona tiene autoridad. Pero el Señor Jesucristo no venía ni con un bache, no venía ni uniformado, y venía predicando una doctrina nueva. Y por supuesto, acá
el pueblo de Israel no lo tomó a la ligera. No lo tomó a la ligera. Y era como un gran enfrentamiento entre lo tradicional y ahora el perdón de pecados. Y yo me imagino que estas palabras, cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, yo me imagino que todos quedaron impactados. Porque ¿cómo? ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dio la autoridad para perdonar pecados? Y el Señor Jesucristo aquí mismo hace la declaración. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Glorificaban a Dios porque habían entendido que Jesucristo tenía la autoridad para perdonar nuestros pecados. Fíjese, Él todavía no había ido a la cruz del Calvario a derramar su sangre, todavía no, pero tenía la autoridad aún ahí para perdonar nuestros pecados. Y esa autoridad sigue hasta el día de hoy para que usted y yo agarremos de la fuente de vida, del manantial, del perdón de nuestros pecados y vengamos hasta esa fuente de sangre fluyendo para nosotros para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y tal vez a usted no le gusta que le estén señalando que esto es pecado, lo otro es pecado, aquello es pecado y todo es pecado, dirá usted. Cuando yo era niña, era pecado jugar básquetbol. Era pecado que usted se pusiera un short para ir a jugar básquetbol o para irse a bañar al río o a la playa. Era pecado ponerse algo así. Y tal vez se ofuscaban mucho los jóvenes, los niños, porque decían, bueno, ¿para dónde me voy? Porque todo es pecado. Hasta jugar básquetbol o fútbol es pecado. Le decían a la pelota de fútbol la cabeza del diablo. Ya vas a ir a jugar la cabeza del diablo. Pero mire, para que sepamos que Cristo Jesús tiene autoridad para el perdón de pecados, aquí estamos, una vez más, diciéndole, crea en Cristo Jesús como su Salvador. Ya somos personas adultas, ya sabemos a esta época qué es el pecado, ya sabemos en qué hemos andado, ya traemos un historial. ¿Usted lo conoce? Yo lo conozco, pero aquí está un hombre que una vez más causa un revuelo en la humanidad y es el perdón de nuestros pecados. Puede perdonar a todos los que andan. Yo no sé si usted ha visto, yo creo que esto no pasa desapercibido para nadie. A todas las personas drogadictas que andan homeless, que son drogadictos y que a pesar de su condición, como están en la pobreza debido al vicio muchas veces, aún así Cristo Jesús quiere perdonar los pecados de ellos. Y es obligación suya y obligación mía declarárselos, no solamente a ellos por su condición financiera, pero a todos. Porque muchos, amados hermanos, muchos son también personas que andan igual que los hombres. El pecado delante de Dios no huele bien. Así es que por eso el día de hoy, lave sus pecados en la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. No importa en qué situación esté, no importa lo que haya hecho, este paralítico le dijo el Señor, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y tal vez si yo hubiera sido la persona que hubieran llevado ahí paralizada, yo le hubiera dicho, mira, no quiero que perdones mis pecados, quiero que me sanes. En la desesperación humana del dolor físico, de no poder hacer las cosas por uno mismo. Pero mire, la divinidad del Señor, su autoridad para perdonar pecados y para levantar a aquel hombre de aquella cama donde yacía paralizado. Muchas veces nuestros pecados nos tienen paralizados para el reino de Dios. No podemos ver más allá de lo que el pecado nos permite. Pero el día de hoy, sus ojos han sido abiertos a esa realidad, a recibir el perdón de sus pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque no importó qué fue lo que el paralítico haya hecho. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. No sabemos qué tipo de pecados
haya cometido. No sabemos si estos pecados le hayan ocasionado la parálisis, pero una cosa sí sabemos. Aquel que tenía y sigue teniendo la autoridad para perdonar pecados, aún quiere darle a usted el perdón de sus pecados. Venga Cristo, no se arrepentirá, no es cobarde aquel que reconoce que está mal y que quiere enmendar su camino. No es cobardía, es valentía. Dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y hoy podría ser usted una persona valiente. Como le dijeron a Gedeón, varón esforzado y valiente. Así se le dice a usted en este día, varón esforzado y valiente. Porque ha tenido esa valentía de reconocer que es pecador y de venir a Cristo y de pedir perdón por sus pecados. No sabemos en qué ha estado, no sabemos cómo se ha manchado del pecado, pero alguien que es mucho más importante que nosotros, ese sí lo sabe. Y ese quiere ponerse a cuentas con usted el día de hoy y mirarlo así con amor, con compasión, con misericordia y decirle: no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, quiero perdonar tus pecados, ven a la casa de tu Padre. Qué hermoso es tener a alguien que te pueda traer con ese amor. Oía el testimonio de una hermana que me dice: mi hermana, mi hija era muy responsable, tenía sus hijos y todo, pero falleció un hijo de ella como de 12 años y esta mujer enloqueció. Se fue a las drogas, al alcohol, la prostitución y enloqueció completamente. Y me dice: hermana, está de homeless, pero ¿sabe qué? No me importa que huela tan feo, es mi hija. Yo voy y la traigo, la limpio, la baño, le pongo nueva ropa por amor. De esa misma manera nuestro Señor Jesucristo quiere traernos a nosotros. No le importa qué hayamos hecho, qué hayamos dicho, qué tan feo huelamos por el pecado. Él quiere perdonar nuestros pecados y hacernos sus hijos. ¿Va a recibir usted ese grandioso regalo el día de hoy? Esperamos que sí. Crea en Cristo Jesús como su Salvador, no se arrepentirá. El salmista David decía: gustad, probad, saboread que Jehová Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Con esto cerramos la predicación del Evangelio y nos vamos volando hasta Génesis y migración terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y necesitamos trabajar para poder predicar el Evangelio al aire. Así es que no se vaya, regresamos con Génesis y migración terrenal. Volvemos.